Y estamos de nuevo con ustedes a través de Noti6 Edición Estelar, ya en nuestra sección La Entrevista del Día, y esta noche, tal como lo hemos anunciado en nuestras redes sociales, se encuentra vía Zoom el ingeniero Ricardo Roa Barragán. Él es el gerente general de la empresa Energía Honduras, EEH. Y bueno, hay muchas preguntas que hacerle, sin duda alguna, el interés de los hondureños en torno a este tema energético, pero primero los saludamos, ingeniero. Muy buenas noches, gracias por su compañía a través de Canal 6. Muy buenas noches, Karina, para usted y todos los televidentes de Noti6 Estelar. Un saludo cordial desde Empresa Energía Honduras. Muchas gracias por su tiempo. Definitivamente EEH se ha encontrado con muchas situaciones en Honduras. Quizá no era lo que se pensó en un inicio, ustedes como ejecutivos de esta concesionaria de energía en el país, ¿o cree usted que se ha logrado llegar a poder cumplir con muchas expectativas que tenía la empresa y sobre todo los hondureños? Sí, nosotros realmente hace 8 días tuvimos la fortuna de cumplir 4 años desde el inicio de operaciones de Empresa Energía Honduras en el país, en agosto 19 del año 2016. Y vinimos con inversión fresca, vinimos a traer trabajo de calidad, a traer conocimiento, experiencia, tecnología, y obviamente detrás de un sinnúmero de situaciones con una también igual cantidad de expectativas. Algunas se han podido cumplir con holgura, pero otras sí han sido bastante difíciles y complejas. La principal es la asociada justamente con la espina dorsal de este contrato, que es un plan de inversión importante para recuperar las pérdidas de energía del sistema de distribución en el país a unos niveles un poco más competitivos para el país, para los beneficios de la economía, para los usuarios del servicio que también se impactan con este indicador de pérdidas. Y en ese es donde, digamos, ha sido muchísimo más difícil y compleja la posibilidad de obtener resultados efectivos y materiales como los teníamos previstos. Pero hay una mejora sustancial, como usted lo menciona. Realmente recibimos un sistema de distribución con un rezago de inversiones importante, con un inventario que no obedecía a la realidad de los kilómetros de la red de media y baja tensión, de los apoyos, las estructuras, los alimentadores, los transformadores y las subestaciones, en unas cantidades casi una cuarta parte de lo que realmente existe en el sistema de distribución, y con ello hemos venido empezando a tener unas diferencias bien importantes frente a lo que veníamos a ejecutar. Nosotros estamos aquí desde agosto del 2016 adelantando 3 elementos bien importantes, que es bueno que toda la comunidad lo sepa. Uno es la operación y mantenimiento de toda la red de distribución. El sistema eléctrico está compuesto básicamente por 4 estructuras. La primera de ellas es un mercado de generación de energía donde se produce la energía que le llega a cada una de las casas de los usuarios. El segundo son las autopistas, las grandes autopistas a alta tensión por las que fluye la energía, corren los electrones, este se llama el Sistema de Transmisión Nacional, y de ahí se conectan las distintas subestaciones eléctricas del sistema de distribución para llevarle a través de los medidores el servicio de energía eléctrica a los usuarios finales. Y en ese sistema hay una serie de elementos y obligaciones y responsabilidades que obviamente no son del resorte y de la competencia de la Empresa Energía de Honduras, sino que todavía siguen siendo competencia de la Estatal Energética ENE. De modo que sí nos hemos encontrado con una realidad en lo que respecta al sistema eléctrico bien distinta a la que nos dijeron que había que mantener, y obviamente en cuanto al mercado y al número de usuarios que estábamos atendiendo o que se venían atendiendo por parte de la ENE, y desde la llegada de nosotros ha tenido un incremento bastante significativo. Ello demandó una buena cantidad de recursos bien importantes en los primeros 2 años para hacer un alistamiento, tanto en lo técnico como en lo operativo, en lo comercial, y obviamente con los resultados sobre los indicadores económicos, es el recaudo, el cobro, la puesta a cobro, la facturación del servicio. Todos son aspectos que obviamente han tenido unas mejoras sustanciales en estos 4 años.
Entendemos como hondureños y también como periodistas, ingeniero, que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica estaba realmente en sus peores condiciones, por eso se optó por el concesionamiento del sistema. ¿Cuáles son los logros, además de esto que usted me ha mencionado, de EEH en primeros 2 años, prácticamente en un trabajo cuesta arriba, le entiendo? Sí, 4 años. Son 4 años realmente sí, de operación y medio año de preoperación comercial, los que llevamos adelantando el trabajo. Ajá. Las mejoras son innegables en materia, por ejemplo, de los indicadores de la calidad del servicio. Tenemos reporte de que antes, cuando se iba al servicio, se suspendía el servicio a uno de los usuarios, mientras el usuario reclamaba hasta que volvía el servicio a su casa, la industria, el comercio, eran 42, 45 horas que se tardaban. Ahora en promedio nos tardamos al mes 3.5 horas para volver y atender esa incidencia y que el usuario cuente con el servicio. También en cuanto a la duración de las fallas, una falla duraba casi 7 horas, ahora estamos con duraciones inferiores a las 3 horas promedio mes. Esos son elementos que han tenido una mejora sustancial. La atención al cliente. Nuestras oficinas son modernas, dotadas de tecnología, atendidas por gente joven, por gente, digamos, preparada, calificada, que está atendiendo las reclamaciones de los usuarios. Tenemos tecnología de punta en el sistema de call center, en los sistemas de acceso a las redes sociales para que los usuarios puedan acceder también a todas sus peticiones, quejas y reclamos. Tenemos una mejora sustancial, casi el 40% de incremento en la recaudación del servicio de energía. Nosotros facturábamos en el año 2016 1.622 millones de lempiras al mes y ahora hemos facturado hasta 2.200 millones de lempiras al mes con un beneficio importante, un incremento del 35% en esa facturación a los clientes. Y en lo que hace a el indicador del recaudo del servicio, también una mejora importantísima, cercana al 26%, en la que recaudábamos unos 1.558 millones de lempiras al mes y hemos pasado a facturar más de 2.100, 2.200 millones de lempiras en promedio al mes. Hemos rebajado los usuarios que estaban promediados. Nosotros, al tener el control del servicio de la plataforma tecnológica comercial, teníamos más de 475.000 usuarios que estaban siendo facturados por promedio. Hoy estamos todavía a un nivel de unos 160.000 usuarios, pero hemos venido corrigiendo de una manera sustancial y reduciendo esos consumos de los usuarios promediados. Ingeniero, entiendo que los problemas que hay en aquellos sectores donde hay tanta falla de energía o no tiene la distribución completa es por el crecimiento que hubo en esta localidad. Lo que ha pasado en San Pedro Sula, en el occidente, se debe a eso, que creció la cantidad de población y no se dan abasto lo que ya tenía instalado la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Sí, ahí hay una serie de elementos. Primero, el crecimiento no planificado de la red de distribución para atender esos nuevos pobladores, esas nuevas comunidades que se van creciendo en torno a la red de distribución y sobre todo en las polas de los circuitos. Allá al final de los ramales donde van creciendo nuevas comunidades, la red no está habilitada, los transformadores no están en la capacidad suficiente para atender esa nueva demanda, no se han hecho unos rebalanceos del sistema y por eso se presentan esas frecuencias esas frecuentes sobrecargas de los sistemas. Los sistemas son los alimentadores, son las redes de distribución, son las mismas subestaciones, los circuitos que se sobrecargan y en la medida que se sobrecargan por esa extensión, por esa no adecuación de los calibres, de los cables, de las redes, por esa razón se dan calentamientos y se presentan unas sobrecargas en todo el sistema que presentan esas interrupciones. Es bueno tener claro que aquí hay básicamente 3 componentes. Uno es que exista la generación suficiente, disponible local en la región para atender el crecimiento de esta demanda. Lo segundo es que el sistema de transmisión esté habilitado, capacitado para transportar esa energía de manera adecuada y luego enviarla a través de las subestaciones de media y baja tensión a los usuarios finales, y allí es donde más tenemos problemas. Se generan unos crecimientos no controlados por parte del Estado de esos usuarios y de esas comunidades en zonas de difícil gestión, en zonas de alto riesgo, en zonas donde la titularidad de los predios no está legalizada. En todos esos sitios se presentan de manera frecuente unos crecimientos no planeados, no balanceados del sistema de distribución que conllevan a esos racionamientos.
Ingeniero, el gobierno de la República de Honduras paga a Energía Honduras, entiendo, un monto. ¿En qué se utiliza y si podemos informar de cuánto se trata? ¿A cuánto asciende? Sí, bien importante esa pregunta, Karina, porque me deja exponerle a los televidentes el concepto, digamos, la metodología con la cual viene este contrato. Este contrato, como decía, inicialmente tiene 3 bloques de componentes bien importantes. Uno es un plan de inversión referencial a 7 años que involucra unos ingresos cercanos a los 358 millones de dólares para reducir las pérdidas tanto técnicas como no técnicas en el sistema de distribución en un volumen cercano al 17% en los 7 años. Es decir, bajarla de 32, 31,95, donde la recibimos, a llevarla a 17 puntos porcentuales en el año 7 de terminación del contrato. Y ese elemento implica un compromiso del inversionista operador de hacer inversiones en los 7 años de 358 millones de dólares. En ese aspecto vamos en una inversión cercana al 45% versus la meta total en la ventana que llevamos de tiempo. Sin embargo, el compromiso sigue siendo acometer el plan de inversión referencial en el monto total y durante la ventana de 7 años. Ha sido difícil reducir las pérdidas por un número de circunstancias, de variables exógenas al operador, como por ejemplo el crecimiento de la demanda ha hecho que las pérdidas técnicas en el sistema de distribución se incrementen. Y con ello no se vea fácil la gestión que ha hecho el operador en materia de control de las pérdidas no técnicas que están asociadas a usuarios conectados de manera directa, a usuarios que aunque estén conectados con el medidor lo manipulan, lo intervienen para que la energía que fluya por él no sea menor a la que están consumiendo realmente. Hay usuarios que desaparecen en el medidor, etcétera. Hay una gran cantidad de aspectos que hacen que esa energía sea perdida y no sea contabilizada y no sea posible de contabilizar, y además generen un desbalance en esas metas que tiene trazadas el inversionista operador en el control de pérdidas técnicas y no técnicas versus lo que realmente resulta entre la diferencia de toda la energía que entra a través de las fronteras comerciales, se llaman los medidores, a donde los generadores entregan la energía hasta el sistema de distribución, y luego de ahí para abajo lo que tenemos es la energía que factura el operador a los usuarios finales, y en esa diferencia es donde tenemos una componente de pérdidas bastante crítica en una situación también un poco apoyada por la situación de crisis de salud que atraviesa el mundo y de la que el país no es ajena. Ese es el primer bloque. El otro bloque, y dando respuesta, es un honorario fijo que se pactó en un promedio de unos 15.5 millones de dólares mensuales y del que el gobierno de Honduras a través del fideicomiso ha venido pagando 10.5 millones de dólares. Y ese honorario tiene el propósito de, digamos, compensarle al operador las actividades propias de la operación, el mantenimiento del sistema de distribución, todas las redes, las subestaciones, el centro de operación, el SCADA, todo esto hace parte de la operación de mantenimiento del sistema de distribución. Y el otro proceso importante con el que se remuneran estos servicios es el de la atención, todos los procesos de atención a los usuarios, de la facturación, del recaudo, del control de la morosidad. Esa es la componente de honorario fijo con la que se le remuneran al inversionista operador de sus servicios. La otra es la relacionada con el plan de inversión referencial de pérdidas, y esos son los honorarios. Estos servicios que hoy le vienen pagando 10.5 millones de dólares al mes al inversionista operador, le costaban en su tiempo a la estatal energética unos 17 millones de dólares al mes. Y la tarifa permite un ingreso por el pago de estos servicios, incluido obviamente la inversión necesaria para el sistema de distribución cercano a los 22 millones de dólares al mes. Ingeniero, pero también hay mucho cuestionamiento que aparentemente durante la administración de EH solo se ha invertido un 20% de lo prometido. Si nos explica esto, y también me gustaría saber, porque nos dicen que las pérdidas llegarían en un 28%, o varía este número, esta cifra. Sí, nosotros hasta a la fecha estamos reportando unos niveles de pérdidas bastante mayores a esos que usted menciona, 28%. ¿Sí? La manera de medir el indicador de pérdidas es interanual. Hay una ventana móvil de 12 meses sobre los que se mide el resultado del indicador, de modo que el número que tenemos al cierre del año 3, que es el que ha culminado, sobre el que podría medirse el resultado de la gestión del operador,
es de un 28.7%. Hasta ahí van las pérdidas al cierre del tercer año, que estamos hablando de noviembre 30 del año 2019. Ya hasta marzo veníamos con un indicador de 30% de pérdidas, pero producto de la pandemia y atendiendo la instrucción del gobierno de no cortarle el servicio a ningún usuario. Muchas de las actividades de recuperación de energía implicaban ir a donde los usuarios que estuvieran en condición ilegal o con irregularidades, suspender el servicio, normalizarlo, legalizarlo. Por eso también estas actividades se han visto suspendidas y obviamente en la línea en que hemos trazado como prioridad la disponibilidad del servicio a todos los usuarios en el país. En esa medida, el consumo de energía ha tenido un crecimiento importante durante la pandemia, cosa que parece muy extraordinaria, pero así es. En el tiempo de la pandemia hemos mostrado crecimientos del 1.7% promedio mensual. Ya estamos hablando de una cifra cercana al 7% de incremento durante el tiempo de la pandemia de la demanda de energía. Y con ello, si estamos bajando la venta por efecto de la menor facturación que se hace por efecto de los cambios en las reglas comerciales que se han venido pidiendo por parte del ente regulador, eso hace que las ventas hayan bajado, y al estarse bajando las ventas y subiendo la energía que entra al sistema, por eso se han venido incrementando las pérdidas. Hoy realmente hemos hecho inversiones cercanas a los 120 millones de dólares, de las cuales en las instancias de decisión se nos han aprobado unos 65 millones de dólares y se nos ha retornado una inversión cercana a los 29 millones de dólares. Ese es el balance que podemos hacer. Sin embargo, nosotros seguimos con el compromiso firme de implementar ese plan de inversión referencial de los 7 años en el monto que entregó el inversionista operador en su propuesta. Ahora le hago la otra pregunta. ¿El gobierno de Honduras ha incumplido al contrato de EEH? Desafortunadamente, este es uno de los temas que hemos venido haciendo públicos. Es bueno hacer referencia, cuando usted mencionaba inicialmente, a cómo recibimos el sistema. Y hay una auditoría que hizo el Tribunal Superior de Cuentas, en el que justamente coinciden muchos de los hallazgos que planteó este tribunal respecto de cómo le recibió el inversionista operador a la ENE el sistema comercial, la data de los clientes, la medición o los sistemas de medición para los cálculos, los balances de las pérdidas de energía en el sistema de distribución. Todo esto nos conlleva a pensar que efectivamente allí se generaron en el marco del contrato unas obligaciones importantes por la contraparte del operador, que es la estatal energética, que es Coalianza y que es el fideicomiso, y elementos que no se cumplieron en su momento. El primero de ellos es la no realización de una auditoría que estableciera la línea base para las pérdidas técnicas y no técnicas del sistema de distribución. Esa auditoría nunca se dio y tenía 90 días de plazo desde el inicio del contrato o alianza para hacerla. Otro elemento que tampoco se hizo fue un estudio que se llama el valor agregado de distribución. Lo debió haber hecho la ENE en los primeros 90 días desde la firma del contrato y tampoco se hizo. Supuestamente este era uno de los elementos que serviría como referencia para medir qué tan competitivo o no era el honorario fijo que se venía pagando el inversionista operador, y pues desde allí se ha venido tomando la decisión de no honrar al 100% ese pago, con lo que se ha generado por parte del Estado un incumplimiento importantísimo en el pago del honorario fijo, que a la fecha supera los 275 millones de dólares. También se debían hacer una revisión anual de las metas, de los indicadores, y a la fecha no se ha hecho una sola revisión, un ajuste a las metas, independiente de cuáles sean los resultados que se han logrado en cada uno de los años de gestión. Ingeniero, aquí nuestros televidentes, los abonados de la empresa, seguramente se están preguntando, todo está muy bien, qué bien que conozcamos, pero queremos saber cómo se puede lograr abaratar el costo de la tarifa energética en Honduras y de quién depende la misma, a quiénes tenemos que acudir para que realmente exista esta disminución, si es que se puede dar. Mira, Karina, muy buena la pregunta, y en esto voy a ser lo más transparente posible. La tarifa del servicio de energía en el último año ha bajado cerca de un 18.5% desde el mes de abril hasta la fecha. Esto es importante porque, digamos, va a representar en términos económicos unos menores ingresos del orden de los 410 millones de lempiras para la estatal energética, que van a ver de beneficio los usuarios como reducción en las tarifas. Con relación al contexto de la región,
Nuestra tarifa en dólares, para hacer la comparación, es de cerca de 15 centavos de dólar por cada kilovatio hora. Eso es más o menos el promedio entre El Salvador y Guatemala. Estamos en la tarifa promedio entre países comparables como El Salvador y Guatemala. Pero hay países en la región que el servicio de energía eléctrica vale 27 centavos de dólar, como Nicaragua, otro 19 centavos de dólares como Panamá, y Costa Rica, donde el kilovatio hora cuesta 18 centavos de dólar. Aquí es bien importante el peso que sobre la tarifa del servicio de energía tiene el costo de la generación de energía, obviamente asociada por la porción importante que dentro de la matriz eléctrica tiene la generación con combustibles a partir del petróleo, el diésel, que tiene un precio de referencia internacional, y con eso es que el peso que más tiene en la estructura tarifaria es el peso, el costo de la energía, el costo de la generación, que pesa en promedio un 65, un 68%, cuando en la mayoría de países debe tener un peso no mayor a 45, 55%. En Colombia, por ejemplo, el peso de la generación es de 40%, porque ya hay una matriz muy centrada en las centrales hidroeléctricas, en la generación con agua, y por eso la tarifa del servicio de la generación es barata. Los otros tres elementos importantes son la transmisión, que pesa por ahí un 7%, la distribución, que pesa un 24, 25%, y la comercialización, que pesa un 5%. Esas son las componentes de la tarifa, de modo que donde más se puede hacer gestión para el control del crecimiento de los precios es en la componente de la generación. Ingeniero Roa, el Congreso Nacional de República ha aprobado exoneración de cobros en energía a empresas. Seguramente usted ya conoce al detalle pequeños o medianos o grandes consumidores. ¿De qué manera esto está afectando al plan que tenía Energía Honduras en el tema de toda la planificación que se hace del año, ¿verdad? Porque el Congreso Nacional hace estas exoneraciones, incluso por la emergencia del COVID-19, que ya también seguramente se van a pronunciar. Bueno, todas estas iniciativas de orden legislativa o gubernamental, obviamente que van en la línea de generar esas exoneraciones, pues quizá en algunos de los resultados nos beneficien, por ejemplo, la mejora del recaudo, en el control de la morosidad, pero en últimas terminan afectando la mejora efectiva de los flujos de la ENE, que es, digamos, con el control de pérdidas de energía son los principales propósitos de este proyecto en el país. Y entonces estas afectaciones a la mejora de los flujos de la ENE afectan al país entero, porque de ahí entonces empiezan a generar unas diferencias importantes en la disponibilidad efectiva de recursos de la estatal energética para honrar sus obligaciones con los bancos. Pero hay a grandes... Vamos a ver, vamos a ver si recuperamos la señal con el ingeniero Ricardo Roa, de EEH, gerente general de Energía Honduras. Tenemos esta comunicación vía Zoom, y usted sabe que las plataformas digitales pues también pueden generar esto, ¿verdad? El Internet nos ha facilitado mucho durante esta emergencia del COVID-19, pero cuando se trata de transmisiones en vivo y a distancia también podría tener algunos errores ahí, algunos impases. Hemos hablado durante estos minutos con el gerente de EEH, el ingeniero Ricardo Roa Barragán, acerca de todas estas situaciones que nos interesa como hondureños. Lo último que le quería consultar es cómo hacer entonces, si está impactando este tema de las exoneraciones para llegar a acuerdos, porque no solamente se le está haciendo exoneración al abonado normal, es decir, al ciudadano dueño de una casa, usted, su servidora, quizá algún beneficio, sino a grandes contribuyentes, a grandes empresarios que le borran estas cuentas. Esto afecta definitivamente este plan de EEH, y vamos a estar pendientes si recuperamos la señal vía Zoom con el ingeniero Roa, y también consultarle sobre cómo reducir estas pérdidas que tiene el país en el tema energético. Y me quedaba por ahí lo del call center, que contestan desde Colombia, pero vamos a intentar. Aquí nuestros compañeros en producción y también nuestra productora ejecutiva, la licenciada Leila Richmawi, nos avisará. Ya estamos, ya vamos, en cuestión de unos segundos. El tema de la energía, que es tan indispensable y de tanto interés para los hondureños. Además, agradezco la sinceridad del ingeniero y la apertura para contestar
así rápidamente cada una de las interrogantes que como ciudadanos, como abonados y como periodistas tenemos, ingeniero. Ahí está ya recuperando la transmisión, la señal vía Zoom a través de Canal 6 y Noti6 Edición Estelar. Muchísimas gracias por también todas las personas que tenemos preguntas en nuestra página de Facebook, Canal 6 Honduras. Ahí estamos, ya cuestión de unos segunditos. Vamos a completar, ingeniero, si tenemos el audio, la pregunta con la que nos quedamos. ¿Cómo impacta este tema? ¿Cómo quedamos con el tema de las exoneraciones y lo que puede impactar en el plan que ya tenía EEH, pero no únicamente con esto de exoneraciones para el pago de multas y recargos, porque al final de cuentas aquí, como él bien explicaba, es un beneficio porque el abonado puede llegar a un acuerdo de pago y puede en 6 meses, en 4 meses o en un año pagar su deuda, sino aquellos grandes contribuyentes que le borran las cuentas, ¿verdad? O los saldos pendientes con la empresa concesionaria de energía en nuestro país. Estamos haciendo tiempo para habilitar nuevamente nuestra plataforma y nuestra señal con el ingeniero Ricardo Roa, quien nos acompaña esta noche en la entrevista del día en Canal 6 y Noti6 Edición Estelar. Ya escuchaba entre algunas de las partes importantes como la cantidad de personas que están utilizando la energía eléctrica puede impactar al final en su consumo, sin duda alguna. El crecimiento de las comunidades es algo que lo está enfrentando ahora EEH, ¿verdad? Que no lo planificó en su momento la estatal eléctrica NE. Ingeniero, nos quedamos en el tema de las exoneraciones y su impacto. Sí, decía que efectivamente algunos de ellos mejoran los indicadores y los resultados que con ellos obtiene el inversionista operador. Vamos a mejorar el audio. No, ya, ahí lo tenemos bien, solo el audio lo vamos a mejorar, ingeniero. Agradezco a todos sus colaboradores también que ahí han estado muy pendientes de la señal. Solo corregimos el audio, el video está bien. Vamos a hacer las pruebas. Esto es en vivo, es transmisión en vivo y la tecnología así es, nos puede fallar en cualquier instante. Me avisan compañeros de producción. Ahí estamos, ingeniero. Escucha. Sí, ahí estamos perfectos. Vale, entonces decía que algunos de esas amnistías y algunas exoneraciones obviamente mejoran en algunos los indicadores, en algún modo, en alguna manera, la morosidad, el control del recaudo, pero en últimas estas medidas y estas decisiones impactan la mejora efectiva de los flujos de la ENE y con ello obviamente mejoran la posibilidad que tiene la estatal energética de honrar y cumplir todas sus obligaciones con toda la cadena de prestadores de bienes y servicios que se requieren para llevarle el servicio a los usuarios finales en todo el país. De manera que, por ejemplo, tenemos datos según los cuales a la ENE le cuestan cerca de 50 millones de dólares los subsidios que otorga el gobierno nacional y el Congreso de la República a diversos segmentos, a diversas comunidades del país. Eso, en últimas, también es una promoción un tanto no adecuada para la cultura de pago. Este servicio tiene unos costos importantísimos. Esto no es que coge uno la energía y se la entrega a los usuarios y no cuesta producirla, transportarla, distribuirla, y la cadena de pérdidas que arrastra todo este proceso es bien importante y por eso el proyecto se montó sobre la base de una necesidad prioritaria de atacar frontalmente las pérdidas de energía. No obstante, los esfuerzos que hacen en materia de inversión, nosotros hemos instalado a la fecha más de 630,000 medidores en clientes, medidores inteligentes y también medidores convencionales, pero no ha sido suficiente esta inversión para recuperar de manera significativa las pérdidas de energía en el sistema de distribución. ¿Y cómo se puede hacer entonces, ingeniero Roa, para poder reducir esa pérdida, ya que entendemos es una de las más altas de Centroamérica, si no la más alta? Sí, en estos momentos, como decía inicialmente, ni siquiera es dable pensar en medir el indicador porque estamos atravesando una situación de fuerza mayor en el mundo entero y con esto, pues la mayoría de gente que se encuentra en sus casas está consumiendo más energía y si uno tiene como prioridad la atención y la disponibilidad del servicio en las redes de distribución y de transmisión
pues es un mayor flujo de energía, que quienes están haciendo un uso indebido y ilegal, pues están teniendo la oportunidad de consumir más energía de esa manera y con ello afectar el sistema de distribución. Nosotros creemos que hay que hacer 3 acciones concretas que hemos venido haciendo de una manera intensiva, sin mucho resultado, pero hay que seguir haciendo las inversiones, hay que seguir instalando medidores a los usuarios que se encuentran consumiendo energía de manera directa de las redes, hay que atacar frontalmente con procedimientos de regulación, con procedimientos jurídicos, la penalización. El artículo 369 del Código Penal establece en ese hurto de energía penas que van entre los 6 meses y los 3 años de prisión para las personas que se encuentran en condición de fraude o consumiendo ilegalmente el servicio, de modo que hemos estado denunciando, hemos levantado más de 45.000 actas de usuarios en condición de ilegalidad del consumo del servicio, de lo cual hemos registrado en el sistema un número importante de energía. Son casi 240 millones de kilovatios hora que hemos venido registrando y por un monto cercano a los 1.400 millones de lempiras en los 4 años de trabajo. Pero hay que seguir trabajando, hay que solicitar el concurso de la institucionalidad. Este es un tema, hay una cultura arraigada en el fraude del servicio de energía y por ello es importante el concurso del establecimiento, del Ministerio Público, de la Fuerza Pública, de la Estatal Energética en este proceso, que no es solo de la empresa Energía de Honduras, es un proceso que nos corresponde atacar a todos frontalmente y de manera contundente. Son cifras sorprendentes, ingeniero, realmente. Cuando uno lo escucha así en grande, son cifras en relación al hurto de la energía muy peligrosas. ¿Ha considerado EH retirarse en su momento de Honduras? Sí, mira, nosotros desde el mes de agosto del año pasado, estando el entonces ministro del Gobierno, Marlon Taura, suscribimos los accionistas de la empresa Energía Honduras una hoja de ruta para adelantar un proceso de retirada en condiciones amigables del país. Pues si a uno no lo quiere, no tiene que pensar en retirarse. Y había una hoja de ruta que tenía una vigencia de 90 días y nunca se llevó a cabo. En ese momento le reiteramos al presidente de la República, como se lo hemos venido reiterando últimamente, y a todas las autoridades, si no confían en el trabajo que está haciendo el operador, si les parece que no deben continuar con nosotros, estamos dispuestos a revisar, pero también hemos planteado que estamos dispuestos a mantener nuestra operativa, a mantener la calidad de trabajo que hemos traído, a mantener la tecnología, la transferencia de conocimiento y a trabajar, de modo que nuestra postura siempre ha sido: estamos en la mejor disposición para lo que el gobierno de Honduras y sus autoridades quieran hacer con el inversionista operador, quieran hacer con el plan de recuperación de pérdidas. Algo que quiero dejar muy claro: el problema estructural o los problemas estructurales que le asisten a la ENE no se resuelven sacando al inversionista operador. Hay que entender y aceptar que se han logrado cosas bien importantes en todos los aspectos que están siendo desconocidas en algunas partes por las autoridades, y que una inversión que se ha hecho de 150 millones, cercana a los 150 millones de dólares en las redes, en la mejora de la calidad, en el servicio, no la haría y no tendría con qué hacerla la ENE ni en 3, ni en 5, ni en 10 años, porque su estado actual de finanzas no le permite apropiar recursos distintos para honrar sus obligaciones con los proveedores que tiene adelante. De modo que aquí hay que hacer un reconocimiento a los avances, a los logros que hemos tenido en todos los frentes, pero también hay que hacer un reconocimiento a la complejidad y a lo difícil que ha resultado el plan de inversión referencial para la recuperación de pérdidas en todo el país. Ingeniero, le agradezco su tiempo y también la oportunidad de conocer todos estos puntos desde la gerencia de EEH. Muchas gracias por su compañía a través de Noti6 Edición Estelar y de Canal 6. Karina, a usted muchas gracias, y a todos los televidentes una feliz noche. Buenas noches.